Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen aquí por Unicanal. Esta noche tenemos un caso ocurrido en el año 2006. Era enero, el mes de enero del año 2006 cuando todo esto ocurrió. Es de esas situaciones donde existe una pareja conformada por el papá, la mamá y un pequeño hijo que tenía, esta familia tenía antecedentes de violencia. Él no, digamos, no se comportaba como debiera, la maltrataba, era violento, y eso llevó a una situación de desencanto, primeramente, de esta mujer, y segundo, a la ruptura de la relación. Hasta acá llegó todo esto, dijo, y tomó la determinación de viajar al país donde tenía ascendencia. Ella era de ascendencia oriental, fue lejos al continente asiático para intentar rehacer su vida lejos de él, escapar de esas amenazas, de esas reducciones físicas, es decir, la castigaba. Y saliendo de toda esa situación es que decidió alejarse inclusive de su hijo en aquel momento. Pero ella no se imaginó que esa tan solo era la primera parte de todo ese sufrimiento que le tocaría vivir, porque él no se quedaría con ese viaje, no cerraría capítulo con ese viaje que ella hizo. Comenzó a amenazarla, comenzó a hostigarla, y lo peor de todo es que usó a su pequeño hijo de excusa para amenazarla y condicionar su retorno al país. Es decir, le dijo que si no volvés, él va a dejar de existir. Amenazó con matarlo al pequeño como venganza, como aprisionándola a una relación en la cual ella ya no quería saber nada y tenía sobrada razón para hacerlo. Es uno de esos casos terribles que uno busca explicación de por qué un papá mataría a su propio hijo, no contento con haber asesinado a su madre. Y otra vez, no contento con eso, intenta sacarse la vida y no pudo. Entonces eso le lleva a enfrentar a la justicia en su momento y a recibir una condena alta que, por cierto, hasta ahora la sigue cumpliendo. Vamos a saber de qué caso estamos hablando. Esto ocurre, les reitero, en el año 2006. Este es el perfil de la víctima y de las víctimas y el victimario. Perfiles. Víctimas. Nombre: Fanny Mizuko Sato Delgado. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Compañía Iwizunu Guarambaré. Profesión: estudiante. Viajó 7 meses a Japón intentando escapar del infierno que vivía con su ex. Regresó a buscar a su hijo y allí ocurrió el hecho. Nombre: Miguel Sato. Edad: 3 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Compañía Iwizunu de Guarambaré. Profesión: menor de edad. El pequeño fue muerto de 2 puñaladas. Una de ellas le atravesó el cuerpo. Victimario. Nombre: Miguel Cayetano Gómez Zarza. Edad: 32 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Aveiro, Itá. Profesión: chofer. Luego de matar a su expareja y a su hija, intentó acabar con su propia vida, pero no lo consiguió. Les decía que esto ocurría en el año 2006. Los detalles de esta triste historia comienzan con una relación de 2 personas bastante jóvenes que deciden unirse en familia. Deciden ir a vivir a una casa, cifrar todas las esperanzas que uno tiene de manera a crecer en la vida, en lo personal, digamos cerrar ciertas etapas de la vida de uno para pasar a uno donde pueda finalmente estabilizarse como persona, como ser humano, teniendo una familia, teniendo un hijo. Era lo que ella buscaba en cierta forma. Esa era ella. Él venía ya de tener hijos con otra mujer, tenía 2 hijas, y esto lo lleva, digamos, a situaciones reiterativas en cuanto a
relaciones de pareja que no cerraron bien, no cerraron muy bien. De mujeres que también decidieron distanciarse de él o él de ellas, pero que finalmente todo converge en lo mismo. Situaciones o relaciones de cierta forma caóticas que no terminan por fortalecerse y continuar. En este tercer intento, por decirlo así, comienza a descubrirse, a develarse la verdadera identidad de este hombre, bastante joven, repito, pero que finalmente saca de adentro una bestia, un hombre que castigaba, que golpeaba a su mujer y hasta, como comenté en un primer momento, amenazó a su pequeño hijo para que ella retorne de ese viaje tan largo que hizo para alejarse, para cerrar capítulos, pero finalmente cometió ese objetivo, es decir, cumplió con lo que él había amenazado, los mató a los dos. Esto fue lo que pasó hacia finales de enero del año 2006. ¿Qué pasó? La espesa noche se apoderó del cielo guarambareño en la compañía de Wisunú. Los gritos provenientes de la casa 509, de lo que hasta entonces había sido aquella tranquila zona, obligaron a todo el vecindario a salir a la calle. Lugareños y curiosos no tardaron en murmurar sobre el estremecedor suceso que acababa de ocurrir. En ese momento era una casa que estaba rodeada por un tacuaral. Si bien es cierto, estaba ubicada sobre la ruta que une J. Augusto con Guarambaré, el asfaltado, ¿verdad? No tenían ellos vecinos contiguos. Era la calurosa noche del jueves 26 de enero del año 2006 y un sombrío escenario fue el que se encontraron en aquel sitio los agentes de la comisaría local. La oscuridad que reinaba en aquella acogedora vivienda donde alguna vez Fanny Mizuko Soto Delgado pretendió formar una familia con Miguel Cayetano Gómez Zarza, apenas dejaba ver en el interior de la casa. Y en esa noche, cuando recibimos la noticia, nos trasladamos hasta el domicilio. Ya se encontraban en el lugar muchos curiosos, vecinos y el personal policial que tuvo el conocimiento en primer momento sobre la situación. Al ingresar en la entrada, los uniformados se toparon con el cuerpo de la joven con rasgos orientales. El hombre que alguna vez dijo amar a la muchacha de 26 años, de ascendencia japonesa, se había convertido en su verdugo y el de su pequeño hijo de apenas 3 años de vida, que llevaba el mismo nombre que de su padre, Miguel. Ingresamos al domicilio con la ayuda del personal policial. Ellos habían observado a través de un hueco que tenía la puerta, porque la puerta estaba trancada por dentro. Ellos habían observado los cuerpos tendidos en la cama. Cuando ingresamos al lugar, forzamos la puerta y encontramos el cuerpo de la señora en la cama y al lado el cuerpo de su hijo de 4 años, Miguelito. En otra de las habitaciones, el hombre de 32 años se quejaba del dolor por las heridas que él mismo se había realizado luego de acabar con la vida de la mujer y el niño. Miguel Cayetano estaba en el piso con signos de vida. El personal policial lo traslada en ambulancia hasta el centro de salud para ser asistido. Entrada la madrugada, un pequeño cajón ingresaba a la vivienda para albergar a la criatura, al igual que otro para su madre, en los que fueron trasladados hasta la ciudad de Nueva Italia, donde ambos fueron velados. El autor del inexplicable crimen fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Médicas, actual Hospital del Trauma, donde estuvo un par de días internado y posteriormente fue trasladado hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que lo albergó a él desde entonces.
Vamos ahora a explorar un poco lo que es la parte forense de todo esto, los primeros momentos en que la policía sabe o toma conocimiento de lo que había pasado en ese lugar. Comienza, digamos, a activar el protocolo de llamar a aquellos intervinientes que van a posteriormente a recoger las evidencias, las muestras, a analizarse con posterioridad. De entre ellos está siempre el forense, un hombre que es determinante a la hora de establecer los motivos por el cual una persona falleció, si fue traumática o no la muerte, y qué tipo de herramienta utilizó para asesinar, qué tipo de armas utilizó para matar. En este caso era un arma blanca, un arma punzante, la que acabó con la vida de la mujer y también del pequeño. En el caso de este último es inclusive la muerte más traumática por, evidentemente, lo que queda en la lógica, que es su constitución física. El arma que había utilizado era, por decirlo de alguna manera, muy superior a lo que su constitución podría soportar. Esto es lo que devela el forense, de alguna manera, más con detalles, por supuesto, de cómo habían asesinado a esta mujer y a su pequeño hijo. También se detalla los tipos de heridas que él se había autoinfligido con la intención de matarse, acabarse la vida. Claro, esto no lo logró y lo llevó, como les decía, a ser el primer y único sospechoso de todo esto que había ocurrido, con el agravante de un testimonio que sustentaba lo que había pasado. Al menos podía testificar que ese encuentro de donde resulta muerta ella y el pequeño se dio con fidelidad. Vamos a ver cuál era el reporte de aquel entonces que dio el médico forense del Ministerio Público. Heridas que hablan. 3 estocadas a la altura del abdomen, pecho y espalda fueron los que acabaron con la vida de Fanny Soto. Las profundas heridas perforaron importantes órganos y grandes vasos sanguíneos que provocaron la muerte de forma instantánea de la chica. Su deceso fue diagnosticado como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Por su parte, 2 mortales estocadas en el abdomen y pecho fueron las que causaron la muerte del pequeño Miguel, de 3 años. Una de ellas, la más profunda, infringida cerca de la boca del estómago, atravesó el cuerpo del niño, causando su muerte de forma inmediata. Su causa de muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma blanca, de acuerdo al informe forense de la época. Tras cometer los asesinatos, el autor se provocó varios superficiales cortes a nivel del abdomen, pero no revestían gravedad. Para que ella pueda finalmente dar un paso al costado, cerrar la página, distanciarse de un hombre que era súper violento, un hombre por demás cambiante, con crisis de bipolaridad, con crisis de control o fuera de control, para decirlo de una manera más frontal, decidió ponerle fin y escapar del país, salir del país, distanciarse y evitar así su muerte en aquel entonces. Por eso viajó al Japón, distanciándose de la posibilidad de que no solo él la llame, la hostigue por mensajes, por llamadas, sino que pierda totalmente cualquier tipo de contacto con ella. Pero quizás esto le duró unas pocas horas, tal vez unos días, porque después volvió a ubicarla, volvió a contactarla. Y ahí es que comienza la segunda etapa de hostigamiento, de amenazas, de estar encima y constantemente de ella, obligándola a que pueda retornar al país y así obligarla, y disculpen la redundancia, a cometer lo que él quería, a someterla a su voluntad, que era retomar la relación en un lugar que el ambiente no daba, en un ambiente de suma violencia, donde él ejercía el control de esa manera, castigándola físicamente, y ese ambiente también lo vivía esa criatura. Para este entonces ya habían ciertos litigios judiciales con relación a la tenencia del menor, es decir, ya comenzaban los primeros papeleos, las primeras denuncias
en torno a lo judicial. O sea, no crean en aquella historia de que ella no hizo lo propio para distanciarse. Lo que pasa es que no encontraba el refugio necesario nuevamente en la justicia y es por eso que decidió pagar un pasaje y alejarse lo más que podía. Viajó al Japón y estuvo 7 meses. Fue lo que le duró en parte esta distancia y este intento por separarse de su asesino. 7 meses en Japón. Luego de muchos años de relación, las cosas entre Fanny Soto y Miguel Cayetano parecían ya no tener solución. Los maltratos del hombre obligaron a la chica a tomar una drástica decisión, tratando de escapar de aquella tormentosa relación. Ella se armó de valor y viajó, cruzó el mundo para trabajar, pero los constantes acosos telefónicos de su expareja la obligaron a regresar. Como antecedente que ellos ya estaban separados. Fanny estaba volviendo de un viaje de Japón, es descendiente japonesa. Sus hermanos están viviendo en ese momento en Guarambaré, se dedicaban a la plantación de tomate y locote. Ella volvía ya huyendo de situaciones de violencia con él, ¿verdad? Eso es lo que los parientes comentaron, ¿verdad? A modo de advertencia, él decía que si no volvía con él, al regresar, tendría que retirar en un cajón a su hijo. Que se hizo insostenible y ella en esta ocasión volvía para buscar a Miguelito, ya que allá ya había tenido una vida organizada, ya tenía un trabajo, entonces ella estaba volviendo para buscar a su hijo. Por la violencia que ellos estaban viviendo es lo que Fanny toma esa determinación. La presión del hombre fue tanta que la muchacha no tuvo otra que regresar sin siquiera imaginar que le esperaba la muerte. Fanny Mizuko, ella es la víctima y su hijo en esta oportunidad. Un crimen atroz que había ocurrido en el año 2006, a finales de enero de ese mismo año. De hecho, esos primeros años del 2000 hay casos muy escabrosos de este tipo de situaciones. Las cifras que hoy tenemos de feminicidio, ya con una nueva ley, determinan altos índices. Pero ya en aquel momento se daban crímenes como este, con los mismos vicios de este entonces, de hoy, de la actualidad. A lo que voy es que nada cambió, por más de que exista ya una ley que castigue de manera frontal. Esto se daba de una manera casi igual a lo que hoy tenemos. Fanny en su momento entendió que la única forma de poder acabar con todo esto era saliendo del país, cerrando esta relación a la cual ya no veía futuro, porque él prometió tantas veces cambiar, tantas veces volvieron, tantas veces intentaron, pero también tantas veces esto no resultó, que dijo, voy a viajar, me voy a alejar de él y voy a ir al país de donde vienen mis padres, al Japón, porque ella de cierta manera estaba ya radicada hace bastante tiempo en nuestro país y eso hace de que piense o haya pensado de esa manera. Al llegar allá se instaló, buscó la manera de encontrar un trabajo, de ir cambiando su vida y olvidándose de este pasado traumático que tenía en aquel entonces. Pero eso le duró muy poco, 7 meses, ustedes se escuchaban. Las amenazas que recibía, teniendo como carnada a su hijo, allá la llevó a determinar que la única manera de salirse de esto y de cerrar todo esto era volver al país y tramitar la custodia de su pequeño. A la vuelta del corte vamos a ver qué fue lo que ocurrió con posterioridad a esto. Cuando llegó al Paraguay, qué fue lo que le dijo él a ella para citarla a la escena del crimen. Corte y enseguida volvemos.
Fanny Mizuko Sato, 29 años tenía la mujer cuando fue asesinada hacia finales de enero del año 2006. El sospechoso es Miguel Cayetano Gómez Zarza, 32 años, condenado ya a esta altura por este crimen. Y la otra víctima es el pequeño Miguel de 3 años, hijo de los dos. ¿Cómo se dio todo esto? Ellos eran una familia, eran pareja, tuvieron un hijo, hasta que él comenzó a desatar una faceta que ella no conocía al principio, y era un perfil bastante violento, un hombre posesivo, un hombre celoso, un hombre que no le dejaba hacer nada a ella por su cuenta, sino que más bien bajo su supervisión. Usted sabe, unas características machistas o machista que es muy notable en hombres que matan o terminan matando a una mujer. Ese sentido de no permitirle una libertad plena. Esto fue lo que le llevó a varios enfrentamientos, varios choques entre los dos, inclusive perdón, un retorno a ello, cosa que se fue dilatando en el transcurso del tiempo, hasta que finalmente ella decidió romper con eso y viajar al Japón, de donde tiene su familia, su ascendencia. Ahí estuvo 7 meses, pero las amenazas que recibía de Miguel, y la amenaza era: voy a matar a tu hijo, a nuestro hijo, si no vuelves, hizo de que ella vuelva después de ese poco más del semestre de ese mismo año, y tenía la intención de acabar con esto. Es decir, ella no iba a volver con él. Ella lo que quería era tramitar en un juzgado en J. Augusto Saldívar la tenencia del chico, exponiendo justamente cómo era él, los antecedentes que tenía con este hombre, con el papá de esa criatura, cómo era él, las denuncias que había por violencia y un cúmulo de situaciones que podrían favorecerla a ella al momento de solicitar eso. Pero él tenía una carta bajo la manga que exponer aún, y eso era planteándole una reunión donde pudieran llegar a un tipo de acuerdo. Un tipo de acuerdo que a ella le permita viajar con la criatura. Pero eso era lo que él decía de boca para afuera. Por dentro tenía otro plan, y ese era asesinarla. La citó bajo engaño. Fanny Mizuko tenía claras sus ideas. Ella regresaría a Guarambaré para retirar los papeles del niño y luego volaría a Japón para rehacer su vida. Para ello, y con ayuda de su madre, había programado una audiencia en el juzgado de paz de J. Augusto Saldívar para llegar a un pacto con su ex. Mucho se dijo también en ese momento de que esa situación se había provocado porque ella vino con esa intención, o el motivo de la pelea fue por eso, ¿verdad? Y no fue así. Miguel Cayetano decidió convocarla, convenciéndola de que pretendía llegar a un amistoso acuerdo sobre la situación del niño. Desconfiada, ella acudió al encuentro acompañada de su madre. Premeditadamente, yo creo que ya tenía todo preparado Miguel Cayetano, porque él le había convocado a ella esa noche para que vaya hasta ahí para poder conversar con ella, y le pidió que le lleve a Miguelito, y es ahí donde él preparó toda la escena. Tratando de no exponer al pequeño, bajó ella primero y se convirtió en la primera víctima de la furia asesina del hombre. Tras asesinar a su expareja, Cayetano atacó al niño, quien tomaba helado en la camioneta en el regazo de su abuela. En el ojo del investigador, los testigos de este caso fueron claves para poder determinar la responsabilidad de quien había planificado y cometido todo este hecho. De entre ellos se destacaba la madre de la joven, de Suni. El hermano de esta joven también fue uno de los testigos principales. Ellos dos, de hecho, que fueron los dos que llegaron a tribunales para sostener sus versiones. De entre los dos, se supone que la mamá, como acompañó hasta esa casa, hasta esa visita, hasta la reunión donde supuestamente iban a llegar a un acuerdo,
se constituía en una pieza clave para los investigadores. De hecho que mucho de lo que ella describió y después en una lógica ya común, en un sentido común de los hechos, se podría establecer de que si la joven murió en ese sitio, de que si él fue encontrado herido en esa misma casa y también el pequeño fue arrebatado a las manos de la abuela, evidentemente que el único sospechoso era él. Pero eso, claro, dentro de un sistema judicial que necesita de las pruebas físicas, de las pruebas también, de los testimonios, de gente que pueda sostener lo que demanda tanto la parte querellante como también los organismos del Estado, es decir, la Fiscalía, necesitaban llevar esto a tribunales. En el ojo del investigador vamos a ver cómo paso a paso la policía viene justamente articulando esas declaraciones y viene respaldándolas con las evidencias muy propias que quedaron en ese lugar, en la casa donde ocurrió todo. El ojo del investigador. Llegamos ahí, yo siempre en cada intervención que tenía de esta índole, yo me iba acompañada de mis colaboradores, de varios de mis colaboradores, por el tipo de situación o de hecho que se presentaba, ¿verdad? Y en estas circunstancias mi forma y mi estilo de trabajo era ir acompañado de la mayor cantidad de colaboradores para poder justamente dominar el lugar y poder recabar la mayor información sobre lo que sucedió en ese lugar y en ese momento. Se fueron para cenar. Por eso que él le invita a ella esa tarde, ella le dice que iba a llevar la cena. Tal es así que dentro de la casa nosotros encontramos, ella había llevado los alimentos, había llevado para preparar sándwiches, había jugos, ¿verdad? Porque era una bolsa de súper y una vecina nos contó que ella le vio cuando ellos llegaron. Con Miguelito, llegaron ahí, le llevó el hermano a ellos, el hermano incluso le dijo, me voy a quedar acá afuera a esperarte, a estar contigo, y ella le dijo, no, está todo bien. O sea que lo llamativo para nosotros fue de que realmente, prácticamente a sangre fría, él tomó esa determinación, porque ni siquiera le llegó a entregar la notificación de esa cita que podían haber tenido en el juzgado, porque eso estaba en el bolsillo del pantalón de ella todavía. O sea que esto fue realmente algo planeado y decidió terminar con la vida de ambos. Por eso le cita a ambos aquella noche. Estaba desesperado. Acá yo creo que también jugó un poco el temor de él, de que ella venía para buscarle a su hijo, para llevarle a Miguelito. Pero estas situaciones se pueden solucionar de otra manera, ¿verdad? No tomando una determinación tan drástica y tampoco terminar con la vida de un inocente, ¿verdad? Suicidio de excusa. Él se infligió heridas cortantes, pero las heridas eran muy superficiales. 2 días después él estaba compareciendo ya ante la justicia, fue dado de alta 24 horas después. O sea que con eso uno puede determinar que evidentemente que las heridas que él se habría ocasionado no eran graves, ¿verdad? Aparte que las heridas eran en el abdomen, o sea que tampoco fueron hechas en un lugar donde sería o donde pondría en riesgo su vida, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención? Solo él sabrá con certeza, ¿verdad? Porque con ese tipo de heridas no podía terminar con su vida. Y un estado de culpa lo va a seguir hasta el último día de sus vidas, si es que siente culpa por lo que hizo, ¿verdad? Que fue terminar con la vida de su hijo. No hubo violencia. No, de hecho, dentro de la habitación no se pudo comprobar, no hubo signos de violencia. No hubo ningún tipo de signos de violencia donde se pueda presumir que hubo algún tipo de pelea. En teoría nosotros presumimos que él terminó primero con la vida de ella y después con la vida de Miguelito.
Confesó el hecho y pidió perdón. Todos los indicios que recabamos determinaban solamente su culpabilidad porque solamente ellos tres estaban en esa casa. O sea que no hubo forma de que él pueda alegar otra cosa, ni la defensa, ¿verdad? De hecho, encontramos el arma que se utilizó con sus huellas, no hubo signos de violencia o de pelea entre ellos. También estaba la llamada que él le hace a ella, le invita para que le lleve a Miguelito con ella. O sea que todos esos pruebas, esos indicios nos llevaron a la certeza de que él era el único responsable del homicidio, el único culpable, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que a él le quedó fue pedir disculpas, ¿verdad? O perdón a la familia. Y él no dijo palabra alguna hasta el juicio, donde él hizo esa referencia de pedir perdón a la familia, ¿verdad? Pero durante el juicio y antes de eso, él guardó silencio en todo momento. Esa fue su actitud ante la situación que le estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Todo fue premeditado. Esa carta que él escribió, no sabemos cuándo, ¿verdad? Por eso se tomó como premeditado, porque él tenía intenciones o la idea, por eso él la había plasmado en esa carta, ¿verdad? Sí hace referencia exclusivamente a eso y siempre se refiere a Miguelito y a Fanny, que era en ese momento, quizás él nunca aceptó. Es lo que realmente quedó comprobado, que él nunca aceptó esa ruptura. Ya lo habían denunciado. Los familiares estaban al tanto. Y creo que ella tenía una denuncia previa que fue lo que motivó para que ella decida realizar ese viaje. Miguel no escatimó en dejar rastros que pudieran hacernos presumir a la policía en aquel entonces de que esto estaba planificado, es decir, no salió al azar, no lo decidió en el momento, él probablemente lo planeó con mucha antelación desde que Suni viajó al Japón, de Paraguay al Japón. Esos 7 meses probablemente fueron pensados por él para planificar todo esto, siempre dentro de la presunción. No lo vamos a tal vez saber nunca. Pero esto se puede deducir de lo que se encontró en ese lugar y en parte, si bien acá lo que tengo es una copia, es la carta que él había dejado en aquel momento. Una carta que él la hizo a mano y que la escribió en una agenda del año 2000, donde él explicaba el por qué tomaba la peor de las determinaciones. La determinación de matar y quitarse la vida. ¿Qué fue lo que lo afanó a ese sentido posesivo, a esa ira, a esa determinación de matar? En parte, si uno leía entre líneas, estaba escrito en esa agenda. Veamos qué fue lo que él dejó como pista fundamental en aquel entonces y lo que respaldaba todas las tesis policiales en aquel entonces. La carta criminal. En el interior de la vivienda donde Miguel Cayetano cometió el asesinato de su hijo y la madre de este, la comitiva fiscal policial halló una llamativa carta donde él anunciaba que se sacaría la vida. Cuando terminamos con la inspección del cuerpo y de las heridas, empezamos a indagar en todo lo que era el domicilio, a buscar evidencias. Conseguimos el cuchillo que se utilizó para ese fin. Y uno de mis colaboradores, al estar hurgando por la casa, sobre los roperitos, había un roperito que presumiblemente era el de Miguel, el que Miguelito usaba, ¿verdad? Sobre el roperito de Miguelito encontramos una agenda vieja. Y
hurgando, leyendo entre la agenda, encontramos una nota escrita por Miguel Cayetano. Lejos de dar cuenta de que la intención que tenía era de acabar con la vida de Fanny, por haberlo abandonado para rehacer su vida a miles de kilómetros de distancia, él manifestó en la misma que tenía decidido acabar con su vida debido a la intención de ella de llevarse al niño lejos y que él no soportaría eso. Y en la nota decía que él prefería terminar con la vida de los dos, de todos ellos, que quedarse sin ellos. A puño y letra, el hombre escribió que lo hacía movido por la desesperación y el miedo de perder a su hijo, y al final del escrito pidió perdón a sus otras 2 hijas. Sin embargo, sus planes no resultaron como él lo había planteado en principio. Lejos de acabar con su vida, él decidió matar a la mujer y el niño, y al final fue él mismo el único sobreviviente del bárbaro crimen que cometió. Y ahora vamos a hablar, o ver, mejor dicho, de esa carta que había dejado escrita en una agenda Miguel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que había puesto? Según lo que se refiere la fiscal, tenía que ver con, primero, el que él asumió la responsabilidad de los asesinatos y también la autoeliminación. Pero veamos en qué términos se refería y qué es lo que hace suponer a la fiscal esta tesis de que él era el único responsable. No me van a quitar nunca a Miguelito, por ejemplo, era una de las cosas que decía la primera línea, de hecho, de febrero del 2000, es la agenda. Esto fue tomado de los archivos del Ministerio Público. Él no quería que la criatura vaya con la mamá hasta el Japón, y en parte fue lo que utilizó como pretexto para matar. Luego decía, amorcito, si yo me quedo acá me voy a morir y yo estoy cansado de todo. Miguelito para mí es mi vida, por eso me voy lejos de todo y te deseo que seas feliz con tu nuevo novio. Me duele mucho el saber que va a venir a arrebatarme por eso. Él tenía la creencia de que ella realmente viajó porque comenzó otra relación. Asumía, digamos, esto como un engaño. Ahora vayamos a la otra parte. Podemos ver la siguiente parte del escrito porque es bastante largo. Y aquí, por ejemplo, se puede rescatar lo siguiente que se puede decir en las primeras líneas de la carta, que es: primero me mato, Miguelito se va conmigo. Decía, por ejemplo, que es esta parte que está aquí. Primero te mato. Esto lo corrijo. Primero te mato, Miguelito se va conmigo. Es lo que decía en algunas de las líneas y que en parte se subraya también aquí en este escrito. Y prácticamente hacia el final dice: siempre voy a estar con ustedes, mi vida desde arriba. Esto le escribió y se dirigía a Belén y Chabela, que son las 2 hijas que él tenía de otra pareja antes, digamos, de tener una relación con Sumi. Esta es la carta que la Fiscalía mantuvo como la principal evidencia, porque fue escrita por él. Esto fue sometido a pericia para contrastar si realmente fue algo hecho de puño y letra, fue un manuscrito de Miguel o fue cuestión de otro tipo. Sin embargo, se pudo probar efectivamente que fue así, y con esto prácticamente quedó demostrado de que el principal sospechoso y autor de todo esto era Miguel. Prácticamente estamos avanzando hacia el final de este caso. De a poco lo vamos cerrando, pero aún queda mucho porque esto va a tribunales con posterioridad para recibir una fuerte condena. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida retornamos con la última parte de Escena del Crimen. Fanny Mizuko, 29 años, Miguel Sato, 3 años. Son las dos víctimas de este crimen. El autor
el papá de ese chiquito, la pareja de esta mujer, Miguel Cayetano Gómez Zarza, de 32 años, de profesión chofer, domiciliado en Itá, paraguayo. Él se negaba a una ruptura de la relación con su pareja, con Suni. Ella estaba hastiada de una vida de violencia, de estar con él a cada rato no sabiendo si iba a sobrevivir a un día más, porque constantemente la castigaba. Para ponerle fin a eso decidió viajar al Japón, donde tiene ascendencia, se instaló ahí, pero estuvo muy poco, solo 7 meses, y eso porque él se encargó de localizarla y amenazarla que si no retornaba al país iba a matar a Miguelito, al hijo que tenían en común. Esto le remordió la conciencia y vino con la idea de poder finalmente obtener la patria potestad de su hijo y llevarlo de manera legal y finalmente separarse una vez por todas de este hombre. Sin embargo, él tenía otros planes. Cuando llegó al Paraguay, Suni recibió la llamada de Miguel y le dijo: vamos a juntarnos y a llegar a un acuerdo sobre Miguelito. Le citó en la casa, fue con la mamá ella, el chiquito quedó con la abuela, él ingresó a la casa para hablar y fue su primera víctima, la apuñaló. Luego fue y buscó al pequeño, él estaba tomando un helado y también lo mató, con la misma arma. Y después, para cerrar todo esto, él intentó matarse, infligiéndose heridas con la misma arma que había utilizado para matar a su pareja y también a su hijo. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que estas solo fueron heridas superficiales, que no tenía la verdadera intención de matarse. Una carta revelaba lo contrario, que él iba a quitarse la vida pidiendo inclusive disculpas a las 2 hijas que tenía con otra mujer antes de esta relación con Suni. Y hasta ahí la policía para este entonces ya tenía prácticamente el caso resuelto, porque la carta decía mucho, porque tenía 2 testigos, la abuela de ese chiquito y también el hermano de la víctima podrían sostener que el verdadero y único responsable de todo esto era Miguel. A juicio fueron después de 1 año y 8 meses y tras llegar ahí la condena fue ejemplar. De hecho, hasta hoy sigue cumpliéndola en la cárcel de varones del penal de Tacumbú. Veamos qué pasó en aquel momento. La condena. Un rápido juicio realizado a 1 año y 8 meses del crimen determinó la culpabilidad de Miguel Cayetano Gómez en el asesinato de su exmujer Fanny Sato. El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por Elio Velar, Luz María Martínez y Leticia de Gasperi, tras 2 días de juicio oral y público, el 29 de septiembre del 2007. De forma unánime, el Tribunal de Sentencia condenó al criminal a pasar 23 años en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde debe purgar su condena en enero del 2029. En ese entonces todavía nos regía la pena máxima de 25 años. Y en esa ocasión el juzgado determinó que la pena que le correspondía era la de 23 años. Es una condena ejemplar, realmente. Yo creo que todo ese trabajo que desde el día 1 nos tocó llevar adelante, creo que se coronó con esa sentencia ejemplar, ¿verdad? Que es la de 23 años. En su declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia, Gómez confesó la autoría del crimen y aprovechó la oportunidad para pedir perdón y una oportunidad para reinsertarse a la sociedad. Ya prácticamente arribando al año 2030 cumplirá su condena este hombre. Y bueno, veremos hasta ese entonces cuál es el desenlace de este caso. Por de pronto, en parte para la familia se hizo justicia, pero claro, eso es algo que uno intenta sugestionarse para lograr obtener algo de paz. Sabemos que la pérdida violenta, traumática de personas queridas, de seres queridos, de seres amados, no se borra simplemente con la bajada de un martillo, por más de que ésta tenga toda la carga y todo el peso de la ley, como acostumbran a decir.
Esperemos que sirva para la reflexión y la memoria, por sobre todas las cosas, como siempre recalcamos. Llegamos hacia el final de un capítulo más. No olvide que puede volver a ver este capítulo a través de la cuenta de YouTube de Unicanal y también los domingos a la misma hora, por Unicanal siempre. Muchas gracias a la familia Óptica Garrón por las gafas, estas que luzco de la línea Traffic, que además tiene esta careta en lente de sol, que sirve mucho para receta, para sol, así que es de lo multifacético que tiene, una de las tantas cosas que tiene la familia Acosta Imaz. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana.